7:17 en todo el país. Hace años ya se platicaba y se decía, hay lugares en el país donde no puede entrar la policía, no puede entrar la justicia, no pueden entrar los militares porque existe algún tipo de organización que está, ¿no es cierto?, ahí dentro trabajando y que hace algún tipo de actividades no justamente enmarcadas, sino legal, y que se organizaban de tal manera que no permitían que entrasen ni la policía ni militares y menos la justicia. Algo de esto se habla también ahora del Chapare. Se ha hablado de que existe una guerrilla armada que estaría comandada por Evo Morales y naturalmente hay muchas autoridades, diputados, senadores y otras autoridades políticas que aseguran esto. Vamos a hablar en minutos nada más justamente con Rodrigo Paz, quien ha asegurado que en el Chapare hay una guerrilla armada además y que está comandada por Evo Morales. Después de todo lo que se ha visto, se ha evidenciado la semana pasada con la toma de cuarteles, durante los bloqueos también se ha visto presencia y uso de armamento letal, de fuego. Han abierto fuego contra efectivos policiales, se ha usado la detonación de cachorros de dinamita, una serie de aspectos, de elementos que justamente permiten a muchos de los políticos del momento, autoridades políticas, quiero decir, señalar que en el Chapare hay una guerrilla y armada además comandada por Evo Morales. Voy a saludarlo al diputado Rodrigo Paz, senador, perdón, que está con nosotros para hablar justamente de este tema. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Muy buen día, ¿cómo están ustedes? Espero que se me escuche bien. Un gran saludo para ustedes y un gran saludo para todo el país. A ver, senador, ¿cómo estamos viendo todo lo que ha ocurrido en el Chapare recientemente? Antes se hablaba de que Chayapata, ¿no?, era el lugar donde la policía, militares no podían entrar, que había gente organizada, armada también, que evitaban justamente que las instituciones del orden lleguen a Chayapata para poder implementar eso, el orden. Hoy se habla del Chapare y que existe una guerrilla armada. ¿Cómo entendemos este tema, senador? Bueno, ustedes saben, yo llevo más de 100 municipios viajados en el país y bien que has hecho referencia a Chayapata, más allá está el lugar de Sacaca. Y eso es peor. Ahí realmente ya no entra nadie más que quien indique las autoridades locales quién entra. Pero en el caso, pero esos son temas muy puntuales vinculados a la frontera con Chile. En el caso puntual del Chapare, que es una gran extensión que nace de una motivación, imagínense, de la época de los años 80, cuando hay los relocalizados, la gran mayoría de ellos vienen de Oruro, Potosí, y estas tierras se dan en función de la falta de trabajo en la minería. Se genera una suerte de proceso de desarrollo de comunidades, de familias, de instancias, armando pequeñas comunidades, reitero, pero de ahí se vincula de forma directa al narcotráfico. Entonces es una historia que viene de atrás, por la necesidad de familias ex-mineras, ex-comerciantes vinculadas a la Comibol, etcétera, que se asientan en el sector del Chapare y empieza de esa manera, con otros atributos, con otros ingredientes, pero digamos que esa es la base. Resulta que con el tiempo se ha vuelto pues una vinculación de la producción de hoja de coca de una coca nueva, que no es la coca yungueña, a un desarrollo de la base del narcotráfico nacional. Esto es lo preocupante, porque esa base del narcotráfico generó una relación con aspectos políticos vinculados al Chapare, a las federaciones, y de ahí en más hay productores de coca, sí, pero hay parte de esa producción de coca que está vinculado al narcotráfico. Entonces, hay 4 aspectos, y con esto concluyo esta primera parte. Uno, que los diálogos de paz en Colombia, con la guerrilla tenían 4 aspectos fundamentales para considerar una guerrilla, un movimiento insurgente. Un movimiento que controlara territorios colombianos que no estuvieran bajo el dominio del Estado. Uno principio es tener un territorio, el Chapare, que no tenemos soberanía, no tenemos control. Segundo, necesitas tener milicias, o sea, fuerzas organizadas. A eso le llamamos el Estado Mayor del Pueblo. Tercero, necesitas financiamiento, recursos, base de recursos económicos. Eso viene de la parte oscura de la coca, que existe, nadie la puede negar, que es el narcotráfico.
Y cuarto, necesitas un comandante o pseudo comandante que es don Evo Morales. Estos grupos controlan el movimiento de carreteras, controlan el movimiento de producción, de comercio de la zona del Chapare, controlan las unidades educativas, controlan las unidades de salud, controlan, y está clarísimo y lo hemos visto, los cuarteles, los cuales como la 9ª división del Chapare ha sido tomado sin ningún problema, han tomado las armas. Entonces la pregunta es, cuando se va a dar diálogo con el sector del señor Evo, que tiene pseudo comandante, tiene territorio, tiene fuerza, que son las milicias, y tiene financiamiento del narcotráfico a través de la parte oscura de la coca, ¿es un diálogo de paz contra una guerrilla? ¿Es un diálogo de paz contra un movimiento insurgente que no respeta la Constitución y la ley? Estamos hablando con sectores que pueden hacer lo que les da la gana en Bolivia, y no podemos aplicar la constitucionalidad, la norma y las instituciones, como sería en el caso tuyo, mío o de cualquier otro boliviano. Definitivamente, bueno, y esto justamente me agarro de lo último que usted acaba de decir, y la Constitución Política del Estado permite que cualquier persona pueda transitar por cualquier lugar. Se ha visto en muchas ocasiones que inclusive a los policías, militares, tareas conjuntas que han intentado entrar a la zona, ahí no se los han permitido, ¿no? Es como que tienen, usted decía claramente, el control de la zona, y deciden ellos quiénes entran y quiénes no. Además, esto, cuando se veía estas tomas de los cuarteles, uno veía cómo a los altos mandos militares, una persona de a pie como nosotros, digamos, iba a increparlo, a decirle qué tenía que hacer y qué no, y lamentablemente, digo yo, para los bolivianos, los militares estaban como que atados de manos y tenían que prácticamente hacer lo que se les decía. Esto es muy complejo. ¿Cómo usted entiende que el gobierno no pueda entrar al Chapare, básicamente, con sus fuerzas militares y policiales, a ejercer el control del territorio? Bueno, es tal cual la lectura que has hecho. O sea, cuando tú no puedes ejercer tu derecho de boliviano para poder circular por un espacio del territorio nacional por este tipo de características, quiere decir que el Estado no tiene soberanía sobre ese territorio. Cuando no tienes soberanía, significa que no tienes institucionalidad, no tienes normativa aplicable en la zona. O sea, no son las normas de todos, sino son las normas de unos cuantos. Es como si fuera un país dentro de otro país. Y eso es lo que está ocurriendo en el Chapare. Y esto es lo peligroso, lo complicado de todo esto. Y esto no lo digo yo por un tema de generar un conflicto político con este sector donde hay gente de bien, porque en el Chapare hay gente de bien, hay gente que produce, hay gente que intenta hacer lo suyo, pero está bajo el mando no de las normas nacionales, de instituciones, ni de la protección de la Policía Nacional, ni de la capacidad de la 9ª división de las Fuerzas Armadas, sino bajo la norma y la ley de organizaciones que mandan en el Chapare, con las 4 características que di. Cuando ocurre esto, quiere decir que el Estado ya perdió soberanía, ya perdió control, ya perdió mando sobre estos sectores. Entonces no somos bolivianos en esa región. Bolivia no tiene un ejercicio de nacionalidad en esa región. Esto, reitero, es muy peligroso porque estamos a tiempo de parar un proceso donde señores como el Evo Morales les importa dos rábanos, perdón que lo diga de esta manera, a la democracia, le importa muy poco lo que le pase a la canasta familiar boliviana, le importa muy poco la producción del país. Son más de 2.100 millones de dólares perdidos por estos bloqueos. Les importa muy poco la lógica de el hambre en la generalidad de la población, la economía popular, lo que vaya a pasar con el país si es que no pasa por lo que el Chapare decida. Eso no es correcto, eso no está bien, esto es parte de una lógica para destruir este Estado, destruir Bolivia por encima de los intereses de un grupo de poder, porque como te digo, tiene economía, tienen parte de recursos económicos, tienen fuerza armada desarrollada, las milicias, que es el Estado Mayor, tienen un territorio que lo quieren tener bajo el control fuera del Estado plurinacional, fuera de la Constitución, fuera de las normas,
y tienen una suerte de comando general, un mando de oficiales como tiene un comando las Fuerzas Armadas, y tienen un pseudo comandante que se llama Evo Morales. Esto no puede funcionar en Bolivia, o son ellos o es la nación. Esto hay que determinarlo de esa manera, o ellos en su formato de vida que nos quieren someter, o nuestros derechos constitucionales de los 11.300.000 habitantes. Ahora, senador, ya para concluir, en su criterio, ¿qué es lo que hace que cobre fuerza estos grupos organizados? Porque de repente uno esperaba alguna postura mucho más dura de parte y contundente, digamos, inicialmente del presidente cuando se anunciaba la marcha hacia la paz. Veíamos un presidente, y mucha gente lo ha cuestionado, que era como que por favor no marches, no sé, una cosa más que actuar como presidente y decirles, ¿sabes qué? Si vulneras la norma, te vas preso. Era más como que de conciliador. Luego también vemos recientemente al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que también uno esperaba que salga muy contundente, con una postura absolutamente marcada en sus atribuciones, pero igual en un tema, en una suerte conciliadora, ¿no? Como que los llamo a deponer acciones, por favor, no sé qué. ¿Esto no hace que cobren mucha más fuerza también estos movimientos que están ahora en el Chapare? Mira, si Evo Morales estuviera en la Argentina, ya estaría en la cárcel. Tiene unas acusaciones o ya estaría con medidas preventivas. La debilidad de la institucionalidad es enorme en Bolivia y el sistema judicial es incapaz por el poder que tiene este caballero. No te olvides que yo, por ejemplo, soy un defensor de la hoja de coca, como la inmensa mayoría de los bolivianos de forma sana. Pero detrás de la hoja de coca hay un lado oscuro y está el narcotráfico. Y el narcotráfico tiene poder de hacer daño a la familia boliviana. Tiene el poder de sacar y poner presidentes. Tiene el poder de sacar o poner autoridades. Y aquí hay que estar claros, o sea, el temor del alcance del narcotráfico, lo cual yo le diría a la gente del Chapare, tomen con calma esto, porque tarde o temprano, más allá del sufrimiento de los bolivianos, más allá del poder que pueda tener estas garras económicas, tarde o temprano se va a imponer el Estado. Tarde o temprano se tiene, porque es un problema que no es solo boliviano, es acuerdos internacionales. O sea, si al señor Evo no lo extraditan hacia la Argentina por estupro y todos los daños que ha hecho a estas menores de edad, que puede darse, habrá que ver las condiciones legales, puede ser por otras causas. Entonces, tienen que entender que no es contra el Estado y contra el mundo que van a vencer, sino poniéndose en el orden, bajo el ordenamiento constitucional, el respeto al Estado, a sus instituciones como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y las normas. Pero claro, en los deseos de poder, estimado, los deseos de poder a como dé lugar de Evo Morales, más esta abundancia de recursos de orígenes dudosos, pues hacen caso de mucho poder, que hay gente que le tiene mucho temor. Otros se aprovechan para ganar unos quintos, pero la inmensa mayoría tiene miedo porque, claro, anda a pelear contra un dictador como este con plata para abusar el país. Bien, senador, conversar con nosotros y ayudarnos naturalmente a poder comprender qué está ocurriendo en el país en este momento. Un abrazo, buena semana. Gracias a ustedes y gracias al país.